Bien, este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas lo tenemos que hacer por el método de Gauss, que es una generalización del método de reducción. ¿Qué se hace siempre en el método de Gauss? Se escribe una matriz, o sea, una disposición de números, en la que ponemos los coeficientes de la x y z en este caso, y una última columna con los términos independientes. 1, menos 1, menos 1, menos 10, y 2, menos 1, 1 y 5. Ya tenemos la matriz de los coeficientes ampliada con los términos independientes. Ese es el primer paso. Luego, siguiente paso que deberíamos tener, recomendable pero no obligatorio, puesto que tenemos que hacer 0 debajo de la diagonal principal, o sea, tenemos que hacer 0 en lo que está aquí marcado de verde, es recomendable que en el elemento de la primera fila y la primera columna tengamos un 1. Pasa como en el método de reducción, siempre es más fácil cuando tenemos una x que cuando tenemos 7x a la hora de hacer las multiplicaciones. Simplemente nos facilitan las cuentas. Si no podemos conseguirlo, pues no pasa nada. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, en este caso ya lo tenemos. Pero, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos, por ejemplo, intercambiar el orden de las filas. Si, por ejemplo, primero hubiera estado la fila 3, pues podríamos haberlas cambiado de orden, porque intercambiar el orden de las filas simplemente es cambiar el orden al escribir las ecuaciones. Otra cosa que podríamos hacer, aparte de cambiar el orden de las filas, podríamos cambiar también el orden de las columnas. Imaginamos que hubiera sido 2x y que aquí hubiera sido una y. Bien, pues cambiaríamos el orden de las columnas x con la de la y. Eso sí, teniendo claro lo que significa, que ahora la primera columna sería la y la otra sería la x, pero podríamos intercambiar el orden, teniendo claro que después sería y x si lo cambiáramos. Podemos entonces intercambiar orden de filas sin ningún problema, intercambiar también orden de columnas sin ningún problema. También podemos dividir o multiplicar una ecuación por una fila por el número que queramos. Eso, por ejemplo, como si nosotros tenemos la ecuación 2x más 4y es igual a 6, podemos escribir x más 2y es igual a 3, dividiéndola toda entre 2, para conseguir todos estos efectos de conseguir el 1 en el elemento primero, de la primera fila, primera columna. Pero insisto, no es obligatorio. Como en el método de reducción, siempre es más fácil tener un 1 para multiplicar que tener otro número, pero si no lo conseguimos, pues lo dejamos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestro objetivo es, debajo de la diagonal principal, conseguir 0. Primero vamos a conseguir 0 en la primera columna y nos fijaremos en el elemento que está arriba, en el elemento fila 1, columna 1. Una vez que hayamos conseguido esto de 0, nos pasaremos al elemento de la fila 2, columna 2, y nos fijaremos en este para conseguir 0 debajo. Y si el sistema fuera de más ecuaciones con más incógnitas, pues seguiríamos con el elemento de la fila 3, columna 3 y así en la escalera. Bien, entonces el primer paso va a ser conseguir 0 en estos dos elementos, fila 2, columna 1 y fila 3, columna 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como la primera fila ya está bien, vamos a dejarla tal y como está. 1, 2, 1, 9. Está bien porque no hay que conseguir 0 ahí, ningún 0. No hay 0, pero que tampoco teníamos que conseguirlo. Tenemos que conseguir un 0 aquí. Pues como en el método de reducción. En el método de reducción, ¿qué hacíamos? Sumábamos las filas, a lo mejor multiplicábamos una fila por un número y le sumamos, o sea, en el método de reducción, 2x más 3 igual a 5, teníamos esto. 3x menos 2 igual a 4. Que decíamos, bueno, pues vamos a conseguir una nueva ecuación que sea la primera multiplicada por menos 3 más la segunda multiplicada por 2. Y eso me daba aquí una nueva ecuación con la que trabajamos. Pues en eso es lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora. Vamos a cambiar filas, que son ecuaciones, por otras que son sumas de las ecuaciones multiplicadas por algún número. Por ejemplo, aquí, si yo quiero que aquí haya un 0, tendré que hacer que la fila 2, vamos a ir apuntándolo, sea la fila 1, la vamos a cambiar por la fila 1 menos la fila 2. O sea, donde pone la fila 2 vamos a cambiarla por una que sea la fila 1 menos la fila 2. O sea, 1 menos 1, aquí un 0 para la segunda columna. 2 menos 1, fila 1 menos fila 2, 2 menos 1. Aquí ponemos un 3 para el siguiente elemento, para la siguiente columna. 1 menos 1, aquí ponemos un 2. Y para el último, 9 menos 10, 19. De acuerdo, entonces hemos cambiado la fila 2
por otra fila que es la fila 1 restada de la fila 2. Siempre va a tener que intervenir la fila en cuestión, o sea, si vamos a sustituir la fila 2, cogeremos con la fila del elemento en el que estamos fijándonos, en este caso de la fila 1, sumaremos multiplicada por algún número, restaremos y hasta que consigamos el 0, como si fuera el método de reducción. Por ejemplo, la fila 3, si queremos un 0 en este elemento, en el método de reducción que haríamos, la fila 3 la vamos a cambiar por esta, la multiplicaremos por 2 y le restaremos esta, o sea, 2 fila 1 menos fila 3. O sea, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y ya tenemos el 0 que queríamos. Y los demás números, pues lo que salga. O sea, 2 por 2, 4, menos 1. Ahí va un 5, porque es 2 fila 2, o sea, 2 por 2, menos fila 3, 2 por 2, 4, menos 1, más 1, 5. Para este, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y para el último, 2 por 9, 18, menos 5, 18, menos 5, 13. Vale, y ya hemos hecho el primer paso porque queríamos conseguir 0 aquí y ya los tenemos. Nos falta ahora el 0 donde tenemos el 5 en la fila 3. Pues vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que la fila 1 y la fila 2 ya no tenemos que cambiarlas, pues ya las tenemos con los ceros necesarios. Entonces, la fila 1 la ponemos igual. Copiamos entonces la fila 1. 1, 2, 1, 9. La fila 2 también la dejamos igual, pues ya tiene los ceros necesarios. 0, 3, 2, 19. Hay que tener cuidado, las columnas no se vayan a confundir unas con otras. Y ahora la fila 3 es la que tenemos que cambiar porque necesitamos un 0 también ahí. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues como si fuera el método de reducción. Como tenemos que fijarnos, dijimos que teníamos que fijarnos para conseguir los ceros en los elementos de la diagonal de la columna en la que estemos consiguiendo el 0. Antes nos habíamos fijado en este 1 para conseguir ceros aquí, ahora nos fijamos en este, bueno, ya no es un menos 1, ahora ya es un 3 para conseguir un 0 ahí. Entonces, vamos a cambiar, y lo que cambiaremos será pues la fila 3. La fila 3 entonces, la vamos a cambiar por, ¿qué haremos? Pues la esta por 5 menos esta por 3. Vamos a multiplicar, va a ser 5 fila 2 menos 3 fila 3, como el método de reducción. Que haríamos? Multiplicaríamos esta por 5, esta por 3 y una de ellas cambiada de signo además. Entonces vamos a hacerlo aquí, sería para el primer elemento, está claro que ya, como nos fijamos en este, va a ser un 0, porque es 0, 5 por 0, menos 3 por 0, aquí tenemos el 0 tal y como esperamos. Ahora, para el segundo también tiene que ser un 0, porque es 5 para la segunda columna, 5 por 3, menos 3 por 5, o sea, 15 menos 15 es 0. Habíamos hecho la operación precisamente para conseguir el 0 ahí. Si no nos salieron ceros que nos habíamos equivocado. Ahora, para la tercera columna es 5 por 2, menos 3 por 1. O sea, 10 menos 3, aquí tenemos un 7. Y para la cuarta columna es 5 por 19, menos 3 por 13. Y eso da 56. Bien, ya hemos conseguido los ceros debajo de la diagonal principal, tal y como queríamos, tener una matriz escalonada. Bien, pues ya prácticamente está terminado el ejercicio, porque una vez que tenemos esto, ya no tenemos que hacer más cuentas con esta matriz de números, sino ahora nos vamos a la última fila que es la tercera ecuación, y vamos a leer. Recordamos que esta era la columna de las X, la segunda columna era la de las Y, porque no habíamos hecho ningún cambio, la tercera era la de la Z, y la cuarta era, la última siempre, la de los términos independientes. ¿Y qué dice la fila 3? La fila 3 dice que 7z es igual a 56. 7z es igual a 56, pues ya, de ahí ya despejamos la z. Z igual a 56 entre 7, 8. ¿Vale? Pues ya tenemos una de las incógnitas resuelta. Ya sabemos que la z vale 8. Y ahora lo que vamos a hacer es ir subiendo a la fila 2 y a la fila 1. En la fila 2, ¿qué nos dice? La fila 2 nos dice que 3i más 2z es igual a 19. 3i más 2z igual a 19. O sea, 3i más 2 por 8, 16 es igual a 19. Vamos, que 3i es igual a 19 menos 16, 3, que i es igual a 1. Y ya tenemos la segunda incógnita, también la hemos averiguado. Y nos vamos a la fila 1.
Siempre empezaremos por la última fila porque como hemos hecho la matriz escalonada, siempre nos va a quedar no sé cuánta de la última incógnita que haya, z en este caso, igual al número que sea, despejamos y vamos subiendo por fila. Y la fila 1 dice que una x más 2y más una z es igual a 9. O sea que una x más 2 por 1, 2, más una z es igual a 9. O sea que x es igual de 8, 10, que pasa restando, que la x vale menos 1. Y ya tenemos el sistema terminado. Entonces los pasos siempre van a ser los mismos. Tenemos que tener las ecuaciones ordenadas, escribimos la matriz de los coeficientes y en la última columna los términos independientes. Si podemos, intercambiando de orden las filas o intercambiando de orden las columnas. Una cosa, al cambiar las columnas no podemos intercambiar la última, porque la última son los términos independientes, solamente podemos cambiar de orden las incógnitas, me da igual que sea x y z o z, x, y, pero el término independiente siempre tiene que ser la última. Entonces, intercambiando las filas o intercambiando las columnas de las incógnitas, si podemos conseguir un 1 en el primer elemento, mejor. Si no, pues tendremos que hacer alguna cuenta, pero tampoco va a pasar nada, alguna cuenta más y ya está. Va a salir la misma solución. Identificamos la diagonal principal y conseguimos 0 escalonando debajo, 0, 0, debajo de lo que está ahí de verde. ¿Y cómo los conseguimos? Pues como en el método de reducción, cambiando la fila 2 en este caso por una combinación en la que aparezca la fila 2 y la fila 1 porque es la que nos estamos fijando, y la fila 3 pues cambiando por una combinación en la que aparezca la 3 y la 1. Para conseguir 0 siempre nos fijamos en el elemento que está encima, en la diagonal de esa misma columna. En el primer paso nos fijamos en el elemento 1, 1, en fila 1, columna 1. En el segundo paso nos fijamos en el elemento 2, columna 2. Si hubiera más filas, el siguiente paso sería el fila 3, columna 3, pero aquí ya se acaba. Entonces, una vez que hemos conseguido ceros en la primera, debajo de la diagonal en la primera columna, copiamos, primera fila bien, ya correcta, segunda fila ya correcta, y nos fijamos en el elemento de la fila 2, columna 3, siempre en el elemento que está encima de lo que queremos hacer 0. ¿Y qué hacemos? Cambiamos la fila 3 por una combinación en la que aparece la misma fila 3 y la fila 2 porque nos estamos fijando en la fila 2. Si no hubiéramos fijado en la fila 1, perdíamos el 0. Entonces ya tenemos la matriz escalonada con los ceros. Y ahora ya es traducir. Nos vamos a la última fila y traducimos. En este caso 7z igual a 56, despejamos la z. Nos vamos a la de encima, la fila 2. 3i más 2z, que ya sabemos cuánto es, igual a 19, despejamos. Y seguimos así hasta la primera fila. Y así averiguamos todas las incógnitas.